Maiteirori, mba'éichapa. Ha'ekuaakamíta peẽme tembiapórã ko ára pegua. Ñamba'apote ñane arandukápe togue irundy paapýive, irundy pa poteĩmeve. Vamos a trabajar de la página 43 al 46 de nuestro libro de Guaraní. Ñepyrũnaite ñahendúta purahéi YouTube rupive. Vamos a escuchar una canción a través de YouTube. Upe jahápe ñane arandukápe he'ipéicha. Ñahendu jeýta purahéi hérava mitã'i churi ohaívakue inomménte. Ha upe jejapo tembiapórã. Ñamongurusu añetegua pépara añetegua'ýpe he'íva purahéi. Estas opciones entonces vamos a marcar si es verdadero o falso de acuerdo a la canción. Upe jaháta ambueto huepe. Ape jajuhu peteĩ ñe'ẽ hógare yvypýpe rehegua. Vamos a encontrar un vocablo de uso familiar en el cuadrigrama. Upe ñamoñe'ẽ leo. Taitachu. Karai pyapy mbarete che taitachu. Ipy'aguasu ha ojeroviavoi jehe opa mba'érã. Ko'ág̃aniko itujáma. Iñasãima hekove ári oapypa ári. Upéicharõ jepe ha'e noñeme'ẽ itujarekópe. Ko'ẽti jave opu'ãma ohatapyña tata. Oguerekopa niko tembiporu ko'ãngagua umi ojeguerekóva karai ñe'ẽme, cocina a gas ha placa eléctrica. Anive hag̃ua ojatapu. Katu ha'e tuja hekópe ojatapyse katuete cocina jepe'a oipurúva. Ha'e he'ípe cocina jepe'apeguáva ñanepytyvõ ha ro'y jave ñañombyatypa hag̃ua ijerére iñomongetami ogayguaháicha. Ipochýva'erã ita'yrakuéra ha opavave iñemoñare rehe oñembyatypágui ka'angambyry jere rehe ha oĩmba upépe hikuái kirirĩhaitépe oĩ yramovaicha avave. Taitaichu tatapýpe omombe'úva oréve tembiasakue ñorairõ chákope rehegua. Mba'éichapa ñande retãguakuéra kuimba'éva heta ohasa'asy umi ára oipysyrõ hag̃ua ñande yvy. Umi kuimba'e rapykuéri kuñanguéra avei heta oiko asy oipotágui ipovypekuéra kokue, óga ha mitã ñemongakuaa. Ha'éniko ndohóiva'ekue ñorairõhápe katu heta mba'e oikuaa itúva oho rupi. Tataypýpe he'íva avei oréve mba'éichapa ojejapo tembi'u Paraguay ha'e ikatupyry tembi'u apópe. Oĩ porãmba rohína ogueru sapy'aite icocina yképe kamby, y, azuca, arroz ha canela. Ombopupu arroz, omoĩ chupe kamby, oipyvu, omohe'ẽ, oguenohẽ, ombopiro'y canélape ombojegua ha oĩma kamby arroz oikũmby hag̃ua ñemoñarekuéra. Hetãjey ipyahuvéva nohenduséi itujavévape. Katu amo ipahápe che ahechakuaa añete ha opa mba'e he'íva taitachu. Ko'ág̃a rupi jahechaiterei pe ta'ãngambyry péra jaipuruseterei umi aporekokuaa ha ñanderesa raipa ojehúgui ogayguaháicha. Dionisio Fleitas Lescochi rembiapokue. Mba'yguiñe'ẽmoñera, entonces el texto habla de un señor, del abuelo, de un abuelo entonces que ya llegó a los 80 años, pero aún no se rinde, que día a día se levanta a la madrugada y hace fuego en su cocina a leña. Dice que tiene todo en su casa, tiene lo que es cocina a gas, placa eléctrica y todo, pero él prefiere cocinar a leña. Dice que se le ayuda más y que a través de la cocina a leña, cuando hace frío, sus familiares se pueden reunir y conversar como familia. Dice que se enoja, y pues se enoja por sus hijos y sus descendientes, ver a sus nietos y eso, que se juntan todos alrededor de la tele y ni siquiera se hablan, que él prefiere juntarse en la cocina y empezar a relatar historias, conversar como familia.
dice que relata historias de la guerra del Chaco, tiene mucho conocimiento porque su padre fue un excombatiente de la guerra. También dice que él es muy hábil o tiene mucho talento para cocinar, hace todo tipo de comidas típicas, ¿verdad? Y que en un ratito se va y trae todos los ingredientes para preparar arroz con leche para sus descendientes. Y en un rato ya tiene todo listo. Y al final, en el último párrafo, nos dice que es cierto todo lo que dice nuestros abuelos, que muchas veces no queremos escuchar a la gente de edad, los jóvenes especialmente. Upeya hambueto web, heipe. Ajecaña irurupe heiseba castellano, busco a través del diccionario entonces el significado de estas palabras. Mi veces heipe. Amoy epetei heiseba el que. Tenemos acá varias opciones, entonces vamos a ordenar según su significado. Yatapú, hacer fuego, taitaishu, abuelo, cocue, chaca, jatapuñá, encender la leña, azúcar con el fin, amanecer. Upeihei, amo en baño y yo ayú, semiapo, y un lijawi, ¿verdad? Completo la oración del ejercicio número 4. Aprohina, pa'u, huesan ya jecata ape, mini, oikotemeba, esa caja más, para que tenga sentido, entonces vamos a completar. Upei, yajata ambuebe, heipe. Ambos ovais responden. Bol, haitubo, pico, huereco, taitaisu, mañana. ¿Cuántos párrafos tiene? También huesan, borupa, huereco. Vamos a recordar que los párrafos se cuentan con cada punto y aparte. Apoya huereco, petein, mocoin, bojapu, irundu, potein. 6 párrafos, potein. Huereco, potein, haitubo. Upei, heiape. Entonces vamos a subrayar cuál es la idea principal del primer párrafo. Para esto apumbarete, setaitashu, y tu aguazú, jaoyerovia, y yejeo pambaena, setaitashu, y tu llama, upe, sanamoyete, jae, no yemei, tu yarecope, setaitashu, nico, y tu llama, Ñasaima Jecobe Ari Coapu, ya esa mitad de esa mapa con ya hay esta mañana volvemos al texto, allá se está ahí a ver, ha es Hakarai, Coapu Barete, te vas a esquina, pues no, ahí tuvo cuadrapoite, la idea principal, entonces esa primera opción. Y todo lo demás ya son ideas secundarias. Recordemos que cada párrafo, un párrafo puede tener una idea principal y varias ideas secundarias. Pues éramos, ya se samita huesano jae, te va jae, caray, para pumbarete, jae, fina, ahí pudo para la idea principal del primer párrafo. Upei dia pota nyamba pota nyanya huesano hei, ya bueno, será ajai con ajai pudo. Vamos a escribir entonces la idea principal que ten jai pudo. De cada idea, de cada párrafo, entonces vamos a ir escribiendo la idea principal y una secundaria. Vamos con Javi, la idea principal del segundo párrafo y la idea secundaria del segundo párrafo. Idea principal del tercer párrafo, Bujapuja, idea secundaria. Irunduja, cuarto párrafo, idea principal, Cuarapoite, Cuarapoque, idea secundaria del cuarto párrafo. Poja Cuarapoite, idea principal del quinto párrafo. Poja Cuarapoite, idea secundaria del quinto párrafo. Upei, Poten Cuarapoite, idea principal del sexto párrafo. Poten Cuarapoite, idea secundaria del sexto párrafo. Pepe, pues, a la mañana envía poco a la pegua,